Aquí nos destacamos por un compromiso con la diversidad de puntos de vista. Te invitamos en este programa a reflexionar y cuestionar las realidades que se aceptan sin poner en duda. Jacqueline Dárdano nos invita a esta travesía. A quien le importa es más que un programa. Buenas noches y bienvenidos. Buenísimas noches. Soy Jacqueline Dárdano y esto es A quién le importa por 102.3 Digital FM, www.sarandidigital.com.o y en controles seguramente Dino Capelli. Lo primero es contarte que el agradecimiento de siempre a las personas que nos ven, que nos escuchan, a las personas de mis comunidades, en especial la de Códigos, un abrazo enorme, gente de muchos países que están todas las noches conmigo, charlando, discutiendo, debatiendo y poniendo arriba de la mesa temas importantes. Y hablando de temas importantes, imagínate dónde estoy. Porque hablar de temas importantes en cualquier nivel, círculo de gobierno y la sociedad es política social. Y de política social, la institución número 1 del Uruguay es el MIDES. Por tanto, estoy en la oficina territorial del MIDES. ¿Sabés con quién? Con alguien que no le voy a preguntar, como siempre, quién sos, porque lo conozco. Se trata de Sebastián Vélez, director del MIDES. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás? Un gusto, Jacqueline. Un gusto recibirte en esta oficina territorial del MIDES. Es verdad, hace muchos años que nos conocemos, sí. Así que bueno, encantado de recibirte y bueno, poder tener estos minutos para poder charlar contigo. El hombre dice minutos, señores y señoras, lo vamos a tener una hora. Vamos a intentar, es muy dinámico. Sebastián, Sí. Me contás, para la gente, querría preguntarte un montón de cosas, pero hoy, ¿qué es el MIDES? Si tiene diferencias por territorio, si tenés margen para aplicar algo personal. Bueno, en realidad nosotros dentro del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, desplegamos las políticas que se elaboran, digamos, a nivel central y nosotros a nivel departamental, las direcciones departamentales, lo que hacemos es, bueno, le damos nuestra impronta acerca de cómo queremos o dónde queremos hacer énfasis en estas políticas. El Ministerio de Desarrollo Social tiene como esta función rectora de las políticas sociales, como bien señalabas, y tiene que ver con un rol de coordinación y articulación muy fuerte en el territorio. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Ministerio cumple como esa tarea o esa función del intercambio con otras instituciones, porque si bien tenemos lo social es muy amplio, ¿no? Lo social también se vincula con la salud, se vincula con la vivienda, se vincula con la educación, se vincula con los gobiernos departamentales. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social sí tiene competencias de rectoría en política pública, pero también sus competencias también están en la articulación interinstitucional. El Ministerio se ha caracterizado, bueno, en los últimos años de desplegar una serie de instrumentos o de políticas, mejor dicho, que tiene que ver con el poder llegarle a la sociedad en su conjunto. Quizás en los últimos años se ha como visualizado que, bueno, que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio para los pobres. Exacto. Claro. Y si vos mirás la oferta programática que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros tenemos equipos que están en la captación temprana de mujeres embarazadas, que hacemos otros equipos que tienen abordaje a personas, a familias que se encuentran, bueno, en situación de vulnerabilidad, a equipos que trabajan con el Instituto Nacional de la Juventud, tenemos un equipo de discapacidad, tenemos el Instituto de las Mujeres, tenemos el Instituto de las Personas Mayores, o sea, nuestro abanico cubre la trayectoria de vida, si se quiere, de las personas. Y no solo de las personas de vulnerabilidad, nosotros también llegamos a trabajar con cooperativas, fomentamos otro tipo de aspectos que tienen que ver no solo con las poblaciones de vulnerabilidad, que sí les llegamos, pero también llegamos a otros círculos, por ejemplo, con jóvenes, con mujeres, etcétera, que bueno, que no es que somos solo la población de vulnerabilidad y que solo somos la tarjeta, tenemos un abanico de programas que se viene fortaleciendo, que se viene robusteciendo para poder tener como una presencia mucho más potente en el territorio, ¿no? Creo que estás dentro de políticas nacionales. Claro, sí, las políticas son a nivel nacional, nosotros a nivel territorial le podemos dar alguna, nuestra impronta. Por ejemplo, ¿cuál es?
Nosotros a nivel departamental lo que hemos hecho un fuerte trabajo es en fomentar espacios de articulación, por ejemplo la Junta Departamental de Drogas, la Comisión de Discapacidad, tenemos nodos específicos de situaciones de emergencia, tenemos la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales que la reactivamos a fines del año pasado, tuvimos una sesión posterior y ahora el jueves volvemos a sesionar. Nosotros lideramos ese espacio donde vienen todos los referentes departamentales para pensar en políticas territoriales. Y claro, en esto de la mirada que tiene que haber, que tiene que ser interinstitucional. Porque, a ver, vos también has estado en la gestión y vos sabés que la institución de por sí puede tener una competencia, pero tiene un alcance. Y tenés que empezar a tender puentes, tenés que vincularte con otras instituciones. Entonces nosotros que tenemos ese ámbito, por ejemplo, de la mesa interinstitucional, nos da a nosotros la posibilidad de pensar en el territorio, pensar en el departamento, a fin de poder conjugar esfuerzos, de poder conjugar miradas, de poder optimizar la llegada, que es a un territorio muy amplio, muy diverso, muy complejo, que tiene unas inequidades muy grandes. Entonces, bueno, nosotros estamos en ese proceso de fortalecer al interior, queremos seguir profundizando con las atenciones descentralizadas, que nosotros el año pasado las restablecimos, llegando a las distintas localidades, llegando a los distintos puntos del interior, que eso nos dio Sebastián, cuando vos decís eso con lo del otro año, ¿qué cambio, qué puntos fundamentales han cambiado de una gestión a otra? Que sean, voy a hablar, ¿cómo habla la gente común? Ejemplo, en la gestión pasada, te voy a hablar algo muy puntual y muy pequeño, microscópico, una garrafa, la carga de una garrafa, dos, no importa. ¿Qué aportes o es muy poco el tiempo del gobierno actual para evaluar en cuanto a la gestión? Mides, ¿tenés aportes nuevos de gestión? Acabas de decir uno, pero ¿tenés más? Bueno, sí, en realidad lo que se ha cambiado, o sea, lo de la garrafa ya venía... Perdón que voy a interrumpir, pero como queda grabadito y la gente no se escucha, quiero ver si le veo la lucecita amarillita. Sí, tiene lucecita amarillita. ¿Sí? ¿La ves vos? Sí, tiene. Dale, seguimos. Estamos hablando de qué cambios ha aportado o agregado a esta gestión. En realidad lo que ha hecho énfasis esta nueva administración tiene que ver, por un lado, nosotros entendemos que en años anteriores el ministerio tuvo como un cierto retroceso en la llegada al territorio, que nosotros hablamos de territorio porque no es un lugar específico, sino que pasan cosas en la dinámica social. Si te das en cuenta la excusa que se dio en varios ámbitos, ¿te acordás vos de la pandemia? Bueno, vos claro. Vos entendés que al revés debería haberse robustecido. Entonces, exacto. Bueno, nosotros entendemos que hubo un retroceso en ese sentido, no hubo una presencia del ministerio en el territorio. Yo creo que ese es como un punto de quiebre con esta administración que, busca restablecer todas estas comisiones que yo te mencionaba, estaban como medias en suspenso, por decirlo de alguna manera, o no se le daba el vuelo que realmente requiere. Nosotros a partir de este año, sobre todo, logramos consolidar un proceso de trabajo que tiene que ver con los centros de desarrollo comunitarios y la comunidad de la plaza, que estos sí son hitos nuevos. Contanos, porque viste que esto sale en Sarandí Grande. Esto tiene que ver con una estrategia a nivel nacional, donde cada uno de los departamentos vamos a empezar a trabajar en pos de... Los centros de desarrollo comunitario tienen que ver con una apuesta que tiene que ver con la interinstitucionalidad, pero de generar en distintos lugares del interior del departamento de Florida centros que permitan, por ejemplo, atención ciudadana, que permita llegar al espacio MEC, pero como darle una mirada conjunta, ¿no? De que tenga continuidad. ¿Qué quiero decir? Que quizás a veces nosotros miramos al territorio y hacemos un taller o hicimos una atención puntual una vez cada 3 meses. Y ¿Atención puntual te referís a una situación? No, cuando vamos a atender, por ejemplo, que vamos a atender a Contame Sarandí qué significa Grande. que el MIDES vaya a atender.
Y te cierro la idea del Centro Sí, de sí, sí. Desarrollo Comunitario, que tiene que ver con esa dinámica, digamos, de generar como una presencia interinstitucional mucho más estable en el territorio. Estamos apuntando a eso, de que en esos lugares puedan Periódica. conjugarse, exactamente, que pueda tener como una cierta presencia, pero más estable del Estado. Y nosotros en esos lugares estamos, lo que estamos visualizando es que hay zonas que están muy distantes y que hay Por poca supuesto. interinstitucionalidad. Entonces, bueno, nuestro mapeo, digamos, de lugares están como siendo específicos en algunas zonas. También tenemos algunos problemas que tienen que ver con la logística, conseguir algún inmueble o algo de eso. Pero bueno, estamos trabajando en eso de poder generar en algunos puntos del interior del departamento de Florida centros de desarrollo que tenga que ver con una mirada o una presencia mucho más fuerte, mucho más sólida del Estado. Básicamente sería eso. Después te cierro esto antes de ir a eso, lo de la atención ciudadana. Estamos con un programa que va a empezar en esta semana que tiene que ver con Comunidad La Plaza. La Comunidad La Plaza va a tener como objetivo llegar, por ejemplo, a algunos puntos de la ciudad de Florida y algunos del interior del departamento, que eso lo estamos evaluando, donde va a haber un equipo que va a tomar contacto con las organizaciones, con los colectivos, con los vecinos, con las vecinas. Eso nos va a permitir a nosotros tener como un diagnóstico, digamos, de la situación. Y eso va a ser como una ida y vuelta, bueno, de nosotros poder tener insumos para poder trabajar, qué elementos salen de esas, porque vamos a tener un equipo que va a organizar reuniones, que va a tener contacto con la ciudadanía, un equipo técnico me refiero, que va a tomar insumos de lo que sucede en el territorio. Entonces eso para nosotros, en esto que te decía, que ha habido un Estado que ha estado replegado, bueno, es como una nueva estrategia de poder llegar y de poder tener como una pata desde el ministerio en barrios que por ahí han estado un poco olvidados, por decirlo de alguna Vos sabés manera. que, Sebastián, me tenés que contar lo que hablaste de lo que eran los centros, creo que dijiste de desarrollo Sí, comunitario. Pero yo te quería preguntar, no me quiero olvidar de algunas cosas. ¿Y qué son? ¿Sabes qué? Que vos me cuentes si siguen existiendo, yo me acuerdo de esa época, si sigue habiendo puntos rojos a nivel de departamento, es decir, pueblitos, etcétera, sí, sí hay. Y si tenés puntos rojos calientes en Florida ciudad. sí. Antes de preguntarte cuándo es que una persona se acerca al MIDES, y yo acá me estoy viendo, cuando una persona se acerca al MIDES, ¿por qué? ¿Quién se tiene que acercar al MIDES? Es parte de esa... A ver, yo, ¿por qué la gente cree que el MIDES es todo solución asistencial y que me tiene Mm. que mantener y que me tiene que conseguir un alquiler y que me tiene que pasar un dinero por mes y la ayuda para mis hijos a la escuela? Es un disparate de lo que vos decías, solo no puede ninguna institución. ¿Me podés explicar? Yo sé que es un combo, Seba. No, mira, nosotros sí, en cuanto a esos puntos rojos que te referís, sí, nosotros tenemos algunos lugares en los cuales nosotros entendemos que tenemos que tener más presencia. Nosotros el diagnóstico que hacemos es, por ejemplo, en algunos barrios de acá de la ciudad de Florida, tenemos dos barrios que queremos llegarle específicamente por complejidad, por cantidad, que son dos zonas que ya queremos empezar a abordar con esto de la comunidad de la plaza, es uno de esos. Y después tenemos otros puntos que están en el interior del departamento que, bueno, eh, conjugan un montón de variables. Por ejemplo, la distancia, las situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, 25 de agosto es un territorio que nosotros vamos a hacer énfasis, ¿no? Porque tiene un conjunto de vulnerabilidades que requiere como una especial atención, ¿no? Hay, Sí, tiene alguna hay, problemática más compleja que y otra. hay, por eso cada uno tiene Es un su perfil, sí. particularidad, cada territorio, cada localidad, por ejemplo, la ciudad, los municipios tienen fortalezas, tienen debilidades. Bueno, nosotros ¿Y en las estos que estamos comunidades medio aisladas, tipo chicas, todo eso? tenemos, claro, en realidad nosotros tenemos también un alcance finito, ¿no? Nos encantaría poder Claro. llegar a todos y de la mejor manera. Y por eso te decía,
nosotros queremos llegar a algunos lugares, pero donde se pueda tener cierta consistencia, donde pueda ser sistemática la llegada, porque capaz que nosotros decimos, bueno, vamos a Chilca, y Y no podés capaz que no volver lo en 3 podemos. años, no tiene. Entonces estamos siendo como muy cuidadosos con eso, pero en realidad estamos en un segundo año, digamos, de gestión. Y bueno, la idea es ir fortaleciendo esas redes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que cuando el Estado no está, empiezan a surgir un montón de otras cuestiones, ¿no? Y empieza a ganar presencia otro tipo de organizaciones, otro tipo de colectivos. Me refiero, bueno, está demostrado, por ejemplo, que en Montevideo, cuando se va, digo Montevideo para hacerlo claro, Sí, sí, sí. cuando hay un retroceso del Estado, empiezan a ganar el lugar las pandillas, ¿no? Sí, las Y organizaciones después criminales, sí, otras totalmente. empiezan a ganar otros actores, que en algunos casos le suman, en otros casos no. Bueno, nosotros entendemos que si nosotros no estamos, tenemos que generar capacidad en esas localidades, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo con los médicos de familia, con los Ujú. referentes de la localidad, con los vecinos, para que de esa manera no quede como una ausencia, ¿no? Entonces, digo, tenemos que fortalecer ahí, ese es un trabajo que estamos haciendo, que tenemos indudablemente mucho esfuerzo y que es difícil también, ¿no? Y Pero va creciendo, Sebastián. La demanda va mira, creciendo, ¿no? acá la demanda sí ha aumentado, tenemos algunos picos de consultas, muchas tienen que ver obviamente con las transferencias, es Lo como económico. el motivo principal de consulta que nosotros tenemos Sa- a nivel departamental. Después sí tenemos una fuerte consultas también vinculadas a lo sociolaboral, emprendimientos, monotributos, etcétera, que son los motivos más fuertes de consulta. Vos me preguntabas, bueno, ¿quién puede venir? Acá, esto que te decía al comienzo, bueno, pueden ir a consultar cualquier persona, ¿no? Quizás nosotros en esa atención quizá la respuesta no está, y pero automática no, claro. podemos hacer una derivación. Te voy a poner un ejemplo. En muchos casos, a veces viene por ejemplo, alguna mujer que sufre alguna situación X, por ejemplo, de violencia, pero viene por vivienda, ¿no? Entonces el equipo técnico empieza a indagar, empieza a profundizar, bueno, cuáles son los elementos, bueno, en qué calidad está, cómo se vincula, y empezás a desmenuzar esa situación y por ahí encontrás una situación de violencia que nosotros podemos derivar al equipo para que le pueda empezar a hacer la atención. O bueno, muchas veces vienen acá con consultas vinculadas a otras áreas y bueno, nosotros lo que hacemos es una derivación responsable a esa institución, se coordina, se articula, para que tampoco las personas andan boyando, como se dice, de un lado para el otro. Ustedes se dan cuenta que están entendiendo a Sebastián, pero yo sé que hay gente que a vos, seguramente que estás del otro lado, te preocupa, pero sí recuerdo algunas preguntas, no se preocupen. Le tengo que dar los saludos a Sebastián, y en especial los saludos públicos de tu colega Nelly Tejera. Ah, Un beso, Nelly, claro que sí. siempre está atenta, Nelly. Un gran abrazo a Te voy Nelly. a preguntar una Sí, cosa, por ejemplo, en Sarandí Grande me voy a enfocar para que vean que no me olvide. Es verdad, y si es verdad, ¿por qué? Hay gente que habla de que Mides da subsidios de alquiler, Sebastián, por no, 20.000 pesos. Hay gente que dice el alquiler me lo paga Mides. no. ¿Sabes qué? A mí es lo que me preguntaron, ya que preguntarle cómo es lo de los alquileres. No me olvidé de la pregunta, porque es Bien, la que más tengo. está buena la pregunta Y y así ya la voy a saben. intentar explicar de la mejor manera. La respuesta es Me el mandás igual ministerio. escrito después un No, no, la programa. respuesta, pero a ver, la respuesta en realidad de los subsidios, garantías, está en el Ministerio de Vivienda. ¿Tá? La respuesta se encuentra ahí. Así que ¿a Qué dónde pasa? tienen que ir para Acá averiguar? es en Independencia e Ituzaingó, ahí está el Ministerio de Vivienda, Es ahí donde tienen que ir. por subsidios, garantías de Sí, alquiler, es la política de vivienda está ahí. casi todas las consultas. Está. ¿Qué pasó en muchos casos? Eh, Nosotros tenemos equipos que están vinculados con familias, por ejemplo Uruguay Crece Contigo, lo que anteriormente era ETAF, Sí, me acuerdo. y esos programas tienen
un componente de trabajar la vivienda con la familia, ¿A ¿no? qué te referís? ¿Autoconstrucción o...? De acuerdo a las posibilidades que tenga esa familia. Pero lo que hace el equipo es articular con el Ministerio de Vivienda. Entonces, nosotros quedamos enganchados como que Mides le da a esa Qué familia bueno la está que lo respuesta, aclares. ¿no? Porque en realidad sí tenemos un equipo de Mides que está trabajando con esa familia y accede a un subsidio. Entonces, indudablemente se asocia ese beneficio O con sea, ustedes lo, ayudan a gestionarlo si es entre, cuando con tenemos ese cuidado la programa, palabra. claro, cuando tenemos ese programa trabajando con esa familia específicamente, lo que hace ese equipo trabajar un montón de dimensiones, salud, educación, vivienda, violencia, discapacidad, etcétera. En esas áreas que el equipo trabaja con la familia, cuando surge el tema de la vivienda, lo que hacemos nosotros es articular con el Ministerio de Escucha, Vivienda. pero la gente que accede a ese beneficio de seguro tiene que tener, tenés que tener, porque la gente que pregunta es porque necesita, cumplir determinados requisitos. Bueno, ¿Quién los evalúa? bueno, eso es el Ministerio de Vivienda, el que Ah, los te... requisitos también. claro, Bueno, en qué bueno realidad está saberlo, no tenés Ministerio de idea. Vivienda es el que maneja, por decirlo, no es la mejor palabra, pero No, pero se es el entiende. que, digamos, tiene la competencia en las políticas de vivienda. Nosotros, el resto de las instituciones con ese tema, a veces se hacen derivaciones, postulaciones, etcétera. Pero quien rige la política es el Ministerio de Vivienda. Quien establece los requisitos es el Ministerio de Vivienda. Vos te presentás al Ministerio de Vivienda y planteás tu situación. Cada situación es distinta, porque Pero ¿y la algunos parte pueden... social quién evalúa? Tiene el equipo de vivienda también, Bueno, un espero área... que quede clarísimo porque la mayoría de las consultas son de eso. Saben, que quede bien claro, por favor, se tienen que dirigir a la Agencia Nacional de Vivienda, ¿dónde está ubicada? Te venís a Florida, está muy cerquita de la terminal actual, Ituzaingó e Independencia. No me quiero olvidar de lo que él está hablando, que me cuentes, que es algo que a mí me llega mucho, este, el tema de la gente en situación de calle, los motivos, nadie está para juzgar a nadie, preguntarte cómo te está Bien. yendo con el Mm, refugio, que estamos en la puerta del invierno, que sabemos que eso es una tarea titánica sí, en todo sentido, cómo lo trabajás, bien. cómo estás esperando el invierno, Sebastián. Bueno, estoy Y esperando... vos hablá, bajá tierra nomás porque él habla muy técnico, muy correcto, muy bien, pero en realidad Bueno, viste que tu voy a... misma población Voy está a... buenísimo manejar, la gente Voy entiende. a... Bueno, en realidad, con respecto al plan invierno, el año pasado se dio Hay un plan invierno. Sí, tenemos Contame un... todo, no sé Bien, nada. bueno, Sí. el plan invierno, en realidad lo que... El año pasado, que fue cuando comenzó esta administración, y planes inviernos han habido en años anteriores, cada uno con sus características, con su impronta, Sí, y, y también mirando este fenómeno, que es el de las personas en situación de calle, o atendiendo a ese fenómeno en las personas en situación de calle, que ha habido un aumento en ¿verdad los que últimos sí? Yo años, ¿no? decía, pero Eso ha sido... importante. pero es un fenómeno Sí, no escapa a ningún departamento, y te ni el diría hasta a nivel mundo. internacional, ¿no? O Sí, sea, vos ves los números de personas en totalmente. situación de calle que hay en países de Europa, también es súper alarmante. Han habido distintos planes de invierno, cada uno con su impronta, cada uno con sus características. Nosotros el año pasado lo que hicimos fue el plan invierno que hasta ahora ha sido el de mayor alcance de personas en situación de calle. O sea, el plan invierno del año pasado le llegó a la mayor cantidad de gente que en los últimos años. Eso, Diciendo que había más, ¿no? hay un, Sí, porque yo lo hay un veo. montón de situaciones que se encuentran en calle y ahora vamos a profundizar en eso. Pero con respecto al plan invierno, nosotros lo que hicimos fue generar en el departamento de Florida, en la ciudad de Florida específicamente, generamos un centro que lo iniciamos de manera nocturna. Empezamos con un centro para personas en situación de calle que tiene 20 cupos, 20 cupos aproximadamente para hombres y mujeres. Lo empezamos en una modalidad nocturna y la realidad nos empezó a interpelar cuando dijimos, bueno, estas personas acá solo en la noche y en un periodo estacional del invierno no podemos transformar, no le podemos generar las condiciones a las personas, o sea, las condiciones para que puedan desplegar sus herramientas, insertarse laboralmente, etcétera.
Entonces, en ese periodo del invierno pasamos a las 24 horas, los 7 días de la semana, y lo logramos sostener hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros tenemos al menos yo, la idea del refugio lo quiero como ir corriendo como un centro 24 horas, porque en ese lugar no es solo el refugio, estás pasando frío y te vas a refugiarte. Ahora es un centro donde empiezan a pasar cosas que ahora te lo voy a contar. Entonces Sí, quiero que me cuentes pasamos, cómo se acerca la gente. pasamos a tener ese centro de 24 horas que lo logramos mantener hasta el día de hoy, y y las personas que están ahí siguen vinculadas desde el invierno hasta ahora. Hasta ahora los tenemos que están haciendo cursos de barbería, Ay, qué están bien. haciendo Eso es buscar huertas. realmente a mí Claro, me re pero preocupa, ¿de qué manera? buscar una Ya que, inserción laboral, ¿viste? Y pero lo con que pasa algo que que sirve, porque las barberías, pero con algo felicito a que es eso. complejo, porque en realidad quizás, acá sí es un aspecto más técnico, Sí, tendemos como a mirarlo de manera homogénea las personas en situación de sí, calle. Y hay una heterogeneidad tremenda. tremenda. No es lo mismo ser un adulto que ser un adolescente, no es lo mismo un problema de salud mental, un problema de consumo de drogas, o sea, se te abre el ¿Y abanico cómo a lo todos abordas lados. técnicamente a esas diferencias, Seba? Tenemos un equipo Porque es bien técnico, difícil. sí, La es gente habla un, muy rápido y es muy la difícil. gente habla muy rápido. Claro, juzga, pero ¿saben? Ujú. Es muy difícil. Y Y, son en- realidades que duelen, y Sebastián. entonces, nosotros, este plan invierno, lo que se trazó es, bueno, n- a veces en 3 meses le pedimos a esas personas, porque los planes invierno han estado como Claro. abocados en ese periodo de tiempo, sobre todo en el invierno. Yo no digo que está mal ni bien, sino que te digo eso fue lo que ha venido pasando. Nosotros lo que hicimos es, si yo quiero, No, pero yo he yo te estado, felicito por lo de todo el día, porque vos sabés lo que es levantarse, Sebastián, y, con y, olas de frío irte a la calle. y bueno, sí, Porque sí, muy que quieren que les den todo, pero además pero está este no otro... lo eligen. Hay No, gente que no lo elige y no te dan no te dan un trabajo. No. ¿Cómo haces? nosotros lo que hicimos fue, si queremos ¿Sabes de que lo las... más doloroso que me encontré en Florida? Y esto lo quiero decir públicamente. Ujú, Hace unos años, no mucho, poquitito, encontrar gente de noche tirada en la calle y comiendo en la calle en los cordones de vereda. ujú. Me partió el alma. Sí, Este, es eh, decir, que yo te felicito, esa gestión de corazón, ujú. y sé que la gente que me Nos- siguen los pensamientos sociales, no estamos hablando de política, nada que ver, pensamos igual siempre. ¿Cómo se trabaja con esa gente? Es admirable. y bueno, y Y entonces ahí articulás también, porque por pensé eso, al Ministerio del Interior. sí, sí, y salud. Y No, entonces nosotros lo que hicimos fue este concepto de decir, bueno, salimos del invierno, lo tenemos que pensar a mediano o largo plazo. claro, ¿Qué nos permite a nosotros transmitirle a ellos, decirle, mira, vos vas a tener las 4 comidas aseguradas, un podés baño, una cama. todo eso? Porque en 3 meses, imagínate, yo te digo a vos, empezá a estudiar, y no, Y no, no no, y después están lo tirás a la calle. Claro, entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue darle como esa estabilidad para que desplieguen sus herramientas. Tenemos un montón de personas que tienen un montón de herramientas que con experiencias laborales realmente muy fuertes, con una trayectoria muy, muy buena. Y entonces empezamos a hacer Entre la población que tenés ahí. este estirón Qué de bueno. pasar a tener como esta integralidad. Hicimos una mesa que funciona mensualmente. Ahí viene el director de salud, el director de la RAP, el director del hospital, viene la intendencia, viene el espacio MEC, que fue la que nos dio un poco algunos talleres. Entonces, bueno, estamos armando una estrategia, porque nosotros queremos que muchas de estas personas logren trascender esa situación, y por eso la tenemos que mirar a largo plazo, y por eso tenemos que darle desde lo institucional el mayor abrigo como Claro, para que sin duda. puedan salir. ¿Qué pasa? Hoy por hoy tenemos un cupo de 20 personas que estamos a tope, que queremos, ahora ya estamos previendo todo este nuevo escenario Nuevo escenario no, se nos viene el invierno y ahí hay siempre como un aumento de la cantidad de personas. Pero hay muchas de esas personas que se encuentran en situación de calle que no adhieren a la propuesta de nosotros. No, no les gusta ir al refugio.
No quieren ir al refugio. Y entonces me han llamado un montón de, mirá que está fulano, o hay una persona ahí. Sí, Ahí entran hemos otros ido. temas que no te corresponden a vos, Y Armides. nosotros le hemos llegado a todos, o hemos tenido contacto con todos, le hemos planteado la propuesta, le hemos transmitido, bueno, cuál es el objetivo. Hay algunos que por algunas experiencias pasadas no quieren ir al hoy centro. Entonces, claro, es difícil. Y en muchos casos le decís, pero nosotros queremos que el centro sea tu opción y que no elijas la calle. Por eso que tenemos que tener un centro que sea atractivo, ¿no? ¿No? Que le permita tener seguridad, que le permita tener el espacio de ocio, que le permita tener el espacio para formarse si se quiere, para trabajar. Tiene que ser la apuesta, Por porque supuesto. que vos prefieras estar en calle, nosotros estamos con ese trabajo que es complicado, que es Y difícil. lo que pasa que, claro, la solución que ellos, no tengo ni idea en qué predio estás, pero la solución mejor ni te la digo, para la gente que no quiere salir de la calle y conociendo por qué no quieren salir, porque te das cuenta que te denunciarían después a vos, porque si vos tenés toda la gente que quiere estar instalada, la tenés así en una estructura física, pero tenés que techar, ponele 100 metros porque tenés 20 que quieren estar. Vos entendés, Sebastián, no se puede. Sí, nosotros el espacio que tenemos ahora, que es Es mucho en la 20, ¿eh? calle, es un Es montón. Y altísimo. estable. Que Y eso es estable. que en Es realidad un es disparate. las 20 personas las teníamos en pico de invierno el año pasado. Hoy ya La los gente. tengo 20. ¿La comida? La comida nosotros tenemos el Instituto Nacional de la Alimentación, el INDA, Linda. y tenemos el apoyo del gobierno departamental con víveres, víveres frescos, es el Así gobierno que tenés departamental. armado un plancito, cocinan Sí, ahí o te tenemos un alcanza. cocinero, Ah, qué bien. contratamos un cocinero y todo lo que genera eso, ¿no? De la persona. ¿Te ayudan? ¿Alguna te ayuda? Claro, por supuesto. Ah, qué Ahí lindo, tenemos, Sebastián. tenemos un cocinero, tenemos un auxiliar que también se encarga de la limpieza, tenemos el equipo de cuidadores, tenemos 2 trabajadores sociales y tenemos una coordinadora. Tenés un equipazo. Tengo un equipazo, sí, 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 aparte honestamente sí, súper. porque conozco de la tarea, sé lo que es Y, hacerlo solo. y no. Entonces, honestamente, me encanta. ¿Cómo podemos enriquecer eso? Bueno, sí, yo en cierta medida es mi responsabilidad, pero hay un trabajo que se tiene que hacer que es día a día, y es que en el cuerpo a cuerpo, y es con el diálogo, el Sí. intercambio y el. A mí me dijo unas palabras la coordinadora que, que a veces uno no dimensiona, ¿no? Que tiene que ver con el generar un buen trato. Generalmente, y a lo que quiero decir es, generalmente muchas de estas personas han estado siempre con la fricción, con el choque, Sí. voy a una institución y voy que me peleo porque te expulsaron del sistema educativo, te expulsaron del sistema de INAU, te expulsaron del sistema de salud, ¿no? Porque a veces las instituciones no estamos preparadas para esa montaña de complejidad que muchas de estas personas tienen por distintos motivos. Y el trato, mirá, ¿cómo andas? ¿Cómo te sentís? Muchos te decían, ¿Los hace mucho, visibilizás? exactamente, y hace mucho que no me preguntaban cómo estaba. Entonces, hay como ese trabajo que lo hacen muy bien el equipo de cuidadores, la Eso verdad es que es, básico, Sebastián. bueno, pero lo quiero destacar, porque Lo parece que, tenés que que puede ser destacar básico, porque, sí. pero no es así, porque, ¿sabes No, por no, qué? no. Es Porque la básico, pero cotidianeidad. eso no ocurre. Son tratados como descarte de la sociedad, como basura, molestan, sacalos de acá. Eh, Y yo nosotros si entiendo, queremos, Sebastián. si queremos generar que se empoderen, que puedan Que salgan tener adelante por la que de salgan ellos. adelante. Bueno, una cosa de esa, de la compañera nos decía, el hecho bueno, de generar buenos vínculos. Y como arrancamos con los niveles de tensión, te estoy hablando mayo del año pasado, con lo que es ahora, ¿Te referís a la convivencia a la interna? convivencia, porque Sí, imagínate que confluyen un montón de,
de personas Sí, es muy bien distintas. complicado. Es difícil. Claro. Y bueno, los niveles de tensión, digamos, han bajado. Nosotros igual, esta es una cosa que lo vengo trayendo permanentemente porque hoy nos permite el estado de situación de nuestro centro 24 horas con este equipo conformado, con una organización, nos permite avanzar en otro tipo de cosas que tiene que ver con el cómo, cómo interactúa este centro 24 horas en el barrio, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros queremos hacer es, bueno, empecemos a hablar más con los vecinos, que ¿Cómo tienen lo ven? ¿Cómo que interactúan tienen con un montón de ellos? cosas para decirnos, ¿Qué ¿no? ideas tienen? Exactamente, porque hay un montón de gente que va, viene, Voy a hay un poner un montón, ejemplo ridículo. Por ejemplo, alguna señora tiene que cortar pasto, tiene una máquina, tiene todo. Y ve a un muchacho que sale del refugio. Usted lo puede incorporar. Todo eso es ellos, trabajo. pero Yo te eso, doy un ejemplo ridículo quizás, pero muchos de está nuestros, buenísimo que interactúen con el barrio, claro. y que No había interactúen, pensado nunca eso, ¿sabes? y Mirá que, que pienso cosas y que nunca interactúen no como algo ajeno, o no como algo que lo como mirás como, parte. Qué tiene que lindo, formar parte, Sebastián. porque si no, lo seguimos viendo como un lugar Los de como refugio hostil, vienen ahí, ya están viniendo y otra. están, Sí, sí, sí. e interactúan en el Son barrio, parte, están en el barrio. forman parte, son parte. Entonces, bueno, si nosotros lo seguimos mirando como un gueto, como un lugar que Che, qué está lindo eso de... aislado, bueno, indudablemente entiendo que no va por ahí. Entonces yo lo vengo trayendo. Bueno, generemos una reunión, reuniones con los vecinos, con las vecinas, que me parece que tienen cosas para decirnos y eso nos van a servir a nosotros para dar insumos. Y además los conocen. Claro, Pero no desde el pase, desde el pase y por la nosotros vereda, por también la tenemos, calle. claro, y nosotros también tenemos cosas para decirle en lo que estamos, en lo que queremos hacer, que, que esa información nos gustaría a nosotros que la Miro el tengan tiempo, sí. y que bueno, Mira. ¿ya estamos? No, Ah, no, no. y que Sebastián va a seguir hablando, se nos quiere ir, le volvemos a recordar, pero nosotros ya sabemos que estamos en la 102.3 Digital FM, www.sarandidigital.com, cuando con Sebastián Vélez, director del MIDES, la oficina territorial, estamos ya en los casi 40 minutitos charlando. Hay muchísimo para hablar. Como yo voy a cortar a Sebastián, que se me fue, esto es de lo poquito que voy a dejar para que vean que estoy. Eh, Escúchame, Sebastián. Me enamora esa idea. Qué cosa linda que quieras incorporarlos al. De verdad, nunca se me había ocurrido. Vos vas a decir cómo lo repite, porque me asombra que nunca se me ocurrió. Qué bueno que está. Este, porque quizás uno dice, me viene un refugio al lado de mi así casa. que esa Y gente no va al comedor, a los no, comedores ahora de no, intendencia, por no, ejemplo. ahora no. Antes sí. Desde que empezamos como a darle como una mirada más Pero si no se integral, tiene, claro, porque es nosotros parte. tuvimos el No se apoyo mueven con el frío, una ola de frío, tienen la tuvimos el comida ahí. apoyo lo he hablado bueno, con Con Emma. Germán, por ejemplo. Tuvimos un momento ahí de que tuvimos que hacer algunos ajustes y nos apoyaron con la elaboración de viandas que la llevábamos al refugio, Germán. La Pasta, el director de Ah, Desarrollo Social. A fines del año pasado tuvimos ahí que hacer unos ajustes y tuvimos el apoyo de los comedores en la elaboración de viandas que la llevábamos al comedor. Pero bueno, ahora que consolidamos esta figura de un cocinero, claro, ahora ya no van a los comedores porque nosotros le aseguramos a la persona que está en el centro el desayuno, el almuerzo, merienda y cena, ¿no? Le aseguramos las cuatro comidas, para que en realidad a veces prefieran no estar o porque tienen que trabajar, eso era lo que yo te quería decir. Muchos no, pero tenemos algunas personas que están en el refugio que están trabajando o empezaron a trabajar hace poco. Y bueno, con la perspectiva ahora de egresar, digamos, del no es centro tan fácil. 24. Y muchos me decían, bueno, el salario que gano, y sí, no me da como para alquilarme algo. Entonces, Y no le puede dar, Seba, porque cuando le das trabajo a alguien en esas situaciones, seguramente ujú,
no es que sea precario en cuanto a las condiciones, pero sí precario en cuanto a la formación, ¿no? Generalmente. Y Bueno, entonces sí. hablamos de salarios bajos, reducidos, ¿no? Ujú, sí, esa es una realidad también, eh, que bueno, que obviamente escapa, pero nosotros lo que hicimos, por ejemplo, el año pasado, que es algo que vamos a retomar, fue hablar con el centro comercial para también generar algunas capacitaciones, para poder generar, ellos tienen una bolsa de trabajo, bueno, nosotros hemos confeccionado los currículum, pero bueno, hay que darle también la posibilidad de formación. Hay algunos de los usuarios del refugio que van a hacer un FPV, o sea, van a hacer cuarto, quinto y sexto. Van a empezar de acuerdo a los intereses, ¿no? Si quieren. Ahí estuvimos articulando con UTU y bueno, la oferta que ellos tenían en ese momento era una serie de cursos y algunos se sumaron a algunos, otros fueron para otros y bueno, hay algunos que tampoco todavía están en esto de que quiero estudiar, yo quiero trabajar, pero bueno, es difícil Bueno, conseguir pero la un realidad es que empleo. estoy asombrada de todo lo que está, yo voy a usar una palabra vulgar, acaparando. Me Ujú. encanta. O sea, la gente no está ahí como, No, como un depósito. Ay, hablando de depósito, nos quedará media hora. No sé si vos acostumbras a hablar mucho. Si vos te tomás tu descanso, nos lo decís que la gente sabe que yo sigo hablando de cualquier ujú. cosa y enganchamos. Después vamos a hablar qué tiene que ver el MIDE con todo lo que es los mal llamados, en su mayoría, sé de lo que hablo, ocurre en mi ciudad, los hogares de los residenciales, los sitios para gente mayor. Nosotros tenemos No sé si podés una, hablarme de eso, no, una parte en eso, en los residenciales, en los LPEM, que se llaman los establecimientos de larga estadía para personas mayores, que hace poco se dio un cierre Fray acá en Marcos, Fray Marcos. Digamos, el que tiene la rectoría en esto de la regulación es el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Ellos son los que se encargan bueno, si el lugar está en condiciones, se encargan de eso, ¿no? El Ministerio de Salud Pública. nos estamos enterando que es el Ministerio de Salud Pública, a mí no me van a ver porque quedaste tan allá que yo después te Bueno, voy a poner algo acá, pero no importa. El Ministerio de Salud Pública sería. que tiene la rectoría es el Ministerio de Salud Cuando Pública. vos decís Nosotros, rectoría, vamos a hablar como habla la el gente. que Yo cierra estoy el viendo que aquel establecimiento, hogar me da mucha desconfianza, tiene la puerta cerrada. ¿Cómo es posible siendo que está denuncia. tan cerca de la jefatura, de la comisaría y nadie hace nada sabiendo bien que ahí adentro, por ejemplo, hay adultos golpeados que como tienen muy poco dinero que ganan al mes, el Estado puede decir, y si no, ¿qué querés que los haga? Perfecto, pero nadie controla cuando están quizá a pasos de una comisaría y ven los movimientos que hay. Eso, por ponerte un ejemplo, que puede pasar o que no, que queremos ver o que no queremos ver. Perdón, Bien, eso, por ¿a eso te dónde decía, llamo? ¿A dónde por eso cuento? te decía, la rectoría la tiene, o sea, la tarea, esa competencia la tiene el Ministerio de Salud Pública de recibir denuncias. ¿Y denunciar? Bueno, quien cierra el establecimiento, quien decreta, por ejemplo, el caso de Fray Marcos, Contame. es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos como una pata, digamos, en esa función que tiene que ver con las trayectorias de las personas. Básicamente lo que quiero decir es, cuando hay un cierre, por ejemplo, como el de Fray Marcos, nosotros nos encargamos de el apoyo en el realojo de las personas. ¿No? Nosotros, Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de el INMAYORES, nosotros lo que hicimos fue una Bajanos a serie, tierra, una corazón. serie, ¿Viene un asistente? No, yo te entiendo perfecto, pero sí, ujú. más o menos, afuera. Contame, y tengo gente que está complicada con este tema, conocida, que ha visto cualquier cosa y Y es, contame, ¿a es qué te de- referís? ¿A judicializar o a un asistente social? Que... A ver, nosotros la gente tenemos, tiene la pero idea en realidad de hay que que el hacer la MIDES va y denuncia. cierra los No, hogares. el quien cierra es el Ministerio de Salud Bueno, Pública. Sarandí Grande en su mayoría lo saben bien, los estás desasnando. Yo también creía lo mismo, es lo que dice la gente que ha tenido hogares además, que el MIDES te lo cierra. Mm, Ah, no es el MIDES. Porque quien tiene la competencia para eso es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos una pata en todo el proceso
que puede ser de cierre cautelar. Nosotros tenemos también como una presencia, digamos, en algunos residencias, en estos LPM, que podemos entrevistar a algunas personas, a veces lo hacemos, ¿no? ¿Por qué lo responsabilizan? ¿A quién? Porque gran parte de la ¿sabías eso? La opinión pública cree que es el Mides Bueno, el que pero es cierra. como los alquileres. Es como Sí, por eso, un mito qué que viene. interesante lo que estamos Nosotros hablando. formamos parte de la estrategia, pero la rectoría es del Ministerio de Salud Pública. No es que, no es que nos deslindamos, porque el cierre, por ejemplo, lo decretó el Ministerio de Salud Pública. Porque estaban dadas Mira, las Seba, condiciones. con todo respeto además, aprovecho para también enterar a alguna persona de la Agencia Nacional de Viviendas que en la gestión anterior, cuando planteé determinados temas, me mandaba al Mides. Que soy con el director departamental, me entero que no es así, Ujú. Bueno, con respecto a esto de los hogares. de los hogares, n- para ponerte el ejemplo con Fray Marco, para que se Poneme entienda, el ejemplo, ponele a la había una gente. serie de denuncias que recibió el Ministerio de Salud Pública. Bueno, igual fue medio típico porque hubo una denuncia, una prisión hay una prisión preventiva, bueno, de hecho hay en curso una investigación. Entonces, bueno, se fueron dando distintas situaciones en la cual, bueno, el hogar era imposible de que se sostuviera. Entonces, en base a esa valoración, el Ministerio de Salud Pública lo que decretó fue ese cierre ¿Y qué del haces con las establecimiento. personas? Bueno, Ahí vas. entonces, muchas de las personas empezaron a tener, que tenían vínculos familiares de esos establecimientos, los realojan las familias, los llevan para otro lugar, etc. Siguiendo con el ejemplo de Fray Marcos, eran unos 27 más o menos, y habían quedado 6 7 personas que no tenían vínculos, que no tenían redes. Entonces nosotros ahí, desde el ministerio, lo que hicimos fue el realojo de esas personas a distintos centros que los podían recibir de acuerdo también a su situación, porque habían algunos que tenían alguna dependencia un poco más eh, severa, por decirlo de alguna manera. Sí, tienen patologías, otros Habían no. otros que tenían cierta autonomía. Entonces, bueno, nosotros nos encargamos de hacer esa parte, digamos, O de... sea, intentan Sí, sí, gestionar el nosotros realojamiento. no quedó, o sea, todas las personas Es bien difícil del también. establecimiento quedaron todas realojadas, ¿no? Todas las personas de, por ejemplo, que estábamos hablando de Fray Marcos, eh, todas pudieron acceder a otros establecimientos. Nosotros nos encargábamos de esa parte en el proceso de Así que nos fiscalización. queda clarísimo que no es. Llamo y ahora entiendo cuando la policía no hace cosas, y esto lo digo, esto estoy hablando como habla la gente común, lo que nos preguntamos, lo que hablamos y lo que consultamos, Seba, cerquita de cerrar. No es llamo a la policía y digo que me parece que en tal lugar ocurre Lo esto. ideal sería podés hacer esas Las dos denuncias, cosas y y Ministerio de hace Salud, claro, Ministerio de Salud Pública, a la Departamental de Salud, la a la departamental Departamental de de Salud, salud. ahí que está Ariel Pisano, es el director departamental. Ellos reciben denuncias. Por ejemplo, en la situación de Fray Marcos, ellos habían recibido un par de denuncias, nosotros también habíamos recibido un par de denuncias y actuamos. Cuando está Quiero consolidada la contar denuncia, anécdota bien. no es Mirá. el que a veces pasa, ¿no? Yo escuchaba, bueno, pero formalicen las denuncias, por ejemplo, pueden venir acá al ministerio Pueden también. quedar anónimas, Sebastián, porque Sí, también ocurre eso, ¿sabes? pueden quedar Hay gente anónimas, que de determinados casos tiene miedo a hablar, porque bueno, son personas a obvio. veces, Sí, sí. ¿lo entendés? Pero el concepto que quiero fijar es, nosotros actuamos con las denuncias formales, ¿no? Cuando Claro, vienen acá. No, pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque no con muchas el veces chusmerío. A ver, tú te voy a pasan un intentar montón de hablar como la cosas. gente, no el chusmerío. Ay, me parece que escuché tal cosa. Yo no sé si a la doña le pegan porque mirá que le vi un día. De igual manera Esas nosotros hacemos, cosas. digo nosotros, pensando en el Ministerio de Salud Pública, y también nosotros también tomamos contacto con algunos establecimientos, eso a través del Instituto Nacional de Inmayores, nosotros lo hacemos. Se hacen seguimientos a los establecimientos, ¿no? A veces
A los que Cuando tenés registrados dentro de una red. Bueno, claro, Ese también. es el tema, lo que se Ahí escapa se de pueden ahí. hacer denuncias también de que existen algunos lugares que están de manera irregular, etcétera. Nosotros, algunos tenemos contacto o se le está llegando, sobre todo esto del Ministerio de Los Salud que están Pública. en forma irregular también es salud pública. Se- O sea, irregular te digo, nadie sabe que allí en aquella casa bueno, eso es hay difícil. 10 ancianos adentro. En algunos, lo que pasa en algunos casos es difícil eso, ¿no? Bueno, Porque ahí, constatar eso. suponte que alguien denuncia, no, pero va y lo ve facilito. Suponete que alguien va y denuncia, Seba. Sí, Él nace no, Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Ministerio de la Salud Departamental de Pública, Salud. Sí. Departamental de Salud. En principio me nombraste a Ariel Pizano, se Claro, puede. Ariel es el director, o sea, pero ahí tiene un equipo de hace ya Sí, muchos claro. años que vienen trabajando y ellos Lo tienen nombro para que la gente esa, sepa no, dónde. y bueno, Ariel estuvo muy involucrado también en el proceso de Fray Marcos, de hecho fuimos los dos para Fray Marcos para darle cierre a ese lugar. Lo que quiero decir es, la idea es que se puedan involucrar, digamos, las personas, que puedan formalizar las denuncias. Nosotros, MIDES, Ministerio de Salud Pública, también hacemos, periódicamente hacemos evaluaciones, Bueno, hacemos sí. las Visita. visitas, pero a veces son fotos de un momento, Y claro que son fotos de ¿no? momento, Entonces, mayormente. capaz que a veces, La después película es puertas adentro. o claro, a veces se desprenden un montón de otras situaciones que bueno, que eso sucede en el devenir de los días, pero capaz que nosotros vamos, encontramos algunas cuestiones que por ahí, bueno, pueden hacer un poco más de ruido, bueno, para prestarle atención, pero vos llegás y Me haces hiciste como, acordar a las cosas, a los ambientes carcelarios. Sí. en realidad tiene, no, Pero no, que sí, en realidad tiene que ver con eso de que uno llega y hace una valoración in situ de ese momento, bueno, si tienen todos los controles, se hace como ese chequeo a los efectos bueno, de que estos establecimientos estén en condiciones. Nosotros formamos parte de esa estrategia, pero bueno, quien tiene, digamos, la rectoría en todo esto es el Ministerio de Salud Pública. che, para ir cerrando, que sé que Sebastián tiene. Para que me vean hablar con Sebastián, me tengo que venir hasta acá. Bueno, para que sepan que Sebastián tiene una agenda bastante complicadita, nos tuvo la gentileza de dejarnos este espacio para ustedes, para la gente de la radio comunitaria. Y bueno, vamos a ir cerrando el tema con alguna política puntual, porque yo integro hace años que me invitaron, cuando ustedes no había 10 y son cientos de miles, no había 10, me invitaron a un grupo que en realidad es de usuarios de políticas sociales de Uruguay. Es enorme ese grupo y ahí leo cosas dos por tres. Eh, si querés, podés redondearme sobre políticas de infancia, ¿viste? Sobre, y ahí a lo económico, ¿qué pueden tramitar las madres? O Bueno, porque yo escucho que tu app, que crecer, que crianza, que yo no sé qué es cada cosa. bueno. Con respecto a primera infancia, bueno, nosotros tenemos en Florida un equipo que tiene la parte de captación temprana, embarazos, que eso se encarga una partera que está en las distintas ¿En qué policlínicas. población se va? ¿Embarazos Claro, de con situaciones de riesgo? vulnerabilidad, embarazos adolescentes, tiene que ver como con una situación de especial vulnerabilidad, es una compañera la que se encarga de captar esa Ejemplo, tengo una situación. hija adolescente, quedó embarazada, está con un problema de adicción, tiene un novio que también está Eso complicado. generalmente, no es que se postula, porque en realidad ahí hay un trabajo con ACE, que es quien detecta esas situaciones, ¿no? Porque cuando viene con un seguimiento, sobre todo, por ejemplo, de su embarazo, ahí toma contacto la compañera con esas situaciones de vulnerabilidad, y bueno, ella le hace un seguimiento, un poco para Y si también. no lo trae, Seba, he visto casos que no, ni pasan por el hospital. Bueno, en realidad Tremendo. sí, ella se encarga de ese trabajo cuando empiezan la parte de la captación, es decir, cuando Te enterás. claro, en realidad es cuando toma contacto con la policlínica y ahí jugar en el buen sentido, con Sí, sí, no ACE, se entiende clarito. que ellos son
también una puerta de entrada que a nosotros nos permite detectar un montón de situaciones. Específicamente, esta compañera se encarga de esas captaciones que están cursando embarazo, que son de altísimo riesgo y que están atravesadas por un montón de Sí. vulnerabilidades, como bien señalaba. Ahí, contá. Tienen el bebé. ¿Cómo se ayuda? No te me vayas de plano. Se va, que son los últimos minutos, por favor, contame. Ahí, tiene el bebé. ¿Y después? Después tenemos otro equipo que se llama Uruguay Crece Contigo, que también eso surge a raíz de postulaciones de ¿Qué es distintas... postularse, Sebastián? Bueno, las instituciones nos derivan la familia X, ¿no? Compuesta por tal persona, y bueno, Familia. sí, Ahora hablamos sí. de familia. Bueno, Todo porque el en realidad núcleo. es el abordaje es familiar en cierta medida. Si bien vas a trabajar con esa mamá y ese bebé, también trabajas dimensiones vinculadas a la familia. Lo tomo como Sí, sí, concepto sí. familia para que este equipo toma contacto con ellos. Si bien hace énfasis en esa primera infancia, se trabaja pautas de crianza, se trabaja, bueno, vivienda, se trabaja educación, en fin, un montón de cuestiones que tienen que ver con una situación de vulnerabilidad que además tiene un niño o niña recién nacido, ¿no? Eso sería el programa, históricamente, Uruguay Crece Contigo. Cuando hay bebés que en esos entornos súper complicados y Ujú. terminan en INAU, por ejemplo. Vos me vas a decir un bebé a INAU, no, capaz, no sé. Sí, se Pero que judicializan. Si hay una situación eso, de riesgo, sí, el equipo lo hace. Por eso tenemos la cercanía. Si hay aspectos que tienen que ver con un riesgo para la gente, ¿qué es sociosanitario, judicializar? Es llevar a bueno, la... Viene un asistente, vas a juez, a y la bueno, y ahí justicia. se determina si esa persona vulnera los derechos del niño o niña. Y si los vulnera, sí Sí. pasan a la institucionalización de INAU. eh, sí, nosotros lo que hacemos, estamos atentos a esa realidad, le hacemos ese control, obviamente articulando con INAU, pero sí, puede pasar en algún, no digo que todas las situaciones que son complejas, donde hay una vulneración de los derechos de los niños y niñas, bueno, este equipo tiene dentro de sus competencias la judicialización, o sea, llevarlo al ámbito judicial para decir, bueno, acá este niño o niña está siendo agredido. Claro, porque En- entendemos que es excepcional, pero la gente tiene que entender que tiene un lugar donde poder plantearlo y hay un bueno, hay seguimiento y esa parte, cuando uno hace la gran mayoría, o bueno, no sé si la gran mayoría, pero quizás alguna familia que tiene alguna situación de violencia o vulnerabilidad con niños y niñas, capaz que no está trabajando con Uruguay Crece Contigo, pero que el organismo que sí ampara esas situaciones es el INAU. Es como el paraguas más amplio para todas las situaciones de niños y niñas en el Uruguay, ¿no? Es el instituto que rige las políticas de primera infancia y que también son los que deberían seguir profundizando en este trabajo de, de asegurarle los derechos a los niños y las niñas, básicamente. sí, de todas maneras, esta entrevista es con Sebastián Vélez, director departamental de MIDES, Oficina Territorial Florida. No es el tema, pero sepan y tengan bien claro que tengo presente, ahora que le habla Dinao, el tema de Jonathan, pero entiendo que no corresponde hablarlo, como ya se los he dicho. Seba, Y, decime algo que quieras. no, y después tenemos otro programa que es un abordaje también más familiar, para que quede claro, captación temprana, Uruguay Crece Contigo, madres con embarazos o niños y niñas menores de 4 años, en lo que era el ETAF, que se llama Programa de Acción Familiar, que aborda situaciones familiares, que también todos son derivadas por los CAIF, Club de Niños, escuela. Eso sí, es específica la derivación de estos programas, ¿no? No es que viene una persona acá, quiero estar en Uruguay Crece Contigo, no. En realidad te tiene que derivar una institución porque entiende que hay, ¿no? Para que se entienda Sí, cuál es el perfil de las familias que atienden estos programas. Y después tenemos ahora, hace muy pocos días confirmamos un equipo que hace teleasistencia, que es, bueno, llama a algunas familias como para, si bien no es una visita presencial, bueno, es un llamado sistemático muy frecuente, con varias veces en la semana,
para ver, bueno, un poco cómo está la situación de algunas de estas familias que algunas instituciones no fueron derivando. Digo, porque a ¿Lo veces no llaman tenemos... varias veces? Sí, claro. Eso está buenísimo. Eso es nuevo, empieza a funcionar la semana que viene. Para que sientan que hay un control Sí, 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 efectivo sí, bueno, arriba. y después, bueno, eso se articula con ACE como para contratar. Esos serían los programas de la primera infancia, se va a venir Crece desde el pie, que eso está en un plan piloto que tiene que ver con la construcción de baños, sobre todo, y mejorarlo de los techos. Algunas familias que en principio están en la zona metropolitana, este programa, todavía no llega acá a Florida, pero eso cuando tengamos la información lo vamos a estar difundiendo. Y después tenemos el otro amplio tema de las baterías de las transferencias. Mides tiene la asignación familiar, la asignación de todos los meses, que eso surge a raíz de una declaración jurada, que lo puede hacer en Mides o en BPS, la declaración jurada para la asignación familiar. En Florida, si una persona va a BPS de Sarandí Grande, hace una declaración jurada, en esa declaración jurada también se le determina si le corresponde o no la tarjeta de MIES. Porque ahora ¿Podés repetir eso? Porque esto es una modalidad que se llama ventanilla única. La ventanilla única es una coordinación entre MIDES y BPS para evaluar las situaciones con respecto a las transferencias. a ver, quiero saber si me toca la tarjeta de Bueno, Miguel Sebastián. entonces, Quiero saber qué hago bueno, y de lo qué que hace hablo. la persona, bueno, en realidad lo que hace la persona es o puede venir por la oficina de MIDES o puede agendarse en BPS. Como es la misma declaración jurada para ambas instituciones, y de esa declaración jurada se determina si accedes a la asignación y a la tarjeta. Y son dos cosas diferentes por lo que estás Son diciendo. dos cosas distintas. Uno es, Dos beneficios que se suman. A claro, una persona le puede tocar un beneficio y no el otro. generalmente, esto sí hablo de generalidad, podés tener la asignación y no la tarjeta. Para tener la tarjeta tenés que tener la asignación. Bien. La tarjeta sola no. En realidad es asignación sumado a la tarjeta. O sea, es asignación siempre Es la de y en todos los algunos meses. casos asignación más Claro, tarjeta. porque acá No, se entendió que no es la prioridad palabra, es la asignación. claro, El porque beneficio fundamental. a ver en realidad nosotros tenemos algo que es estadístico para medir la situación de pobreza. Sí, algún parámetro, un Es un termómetro. parámetro. Entonces, claro, digamos, la cobertura más amplia la tenemos con las asignaciones, porque es menos, no atiende tanto a la extrema Menos vulnerabilidad. específica. Ahí va, claro, se entiende, en realidad la tarjeta sí es extrema vulnerabilidad, porque ahí los indicadores son realmente más Ahí es complejos. donde las personas, claro, donde las personas, bueno, vos ya sabés eso. Siempre ocurre en los comedores también. Ay, pero el fulano que está bien y fulano que no la necesita y fulano. Eso tiene un mecanismo de control cuando la dan, Eso de existe, evaluación. es una declaración jurada. Y en Pero la declaración jurada pasa a ser solo mi responsabilidad. Yo te digo lo que No, eso quiero. y acá voy al otro paso. Nosotros no es hace la declaración jurada que tiene consecuencias legales, una declaración jurada por ley, ¿no? O sea, si vos le estás dando información al Estado. No hay que perder de vista eso. Pero nosotros No me además... quiero reír, Sebastián, es que conozco a algunos. Hay gente con Bueno, picardías, ¿verdad? Y eso sí, ustedes no tienen nada que ver, eso está en las personas. puede ser y nos puede, Que y no nos los puede, y descubran, nos puede pasar. No, pero nosotros lo que hacemos son auditorías. O sea, nosotros después hacemos una visita presencial, digamos, y Sorpresiva. Pero en la mayoría de los casos Son bien. constatamos lo que declaró con lo que vimos. O sea, se constata. Hay situaciones, no, el que tiene la Ford Ranger, no sé qué, y hay otra familia. Sí, tenemos casos. Hay casos y nosotros lo que tratamos de hacer es, en muchos casos, hay situaciones que nos han denunciado o nos han dicho, mira, esta persona, esta cédula, vive en tal lugar, nosotros le pedimos una visita. ¿Por qué? En algunos casos, esto que hablamos de los LPM, bueno, te sacamos una foto del momento, porque la declaración jurada es yo así. vivo en tal lado con Hoy. tales personas. ¿Tá? Y después, en el devenir de tu vida, te fuiste.
no declaraste nunca más BPS, no hiciste ninguna gestión, y capaz Me que te ocurre fue bien, mucho. y te fue bien. Y capaz que estás con una persona que tiene un ingreso, pero vos no lo declaraste en tu núcleo, entonces eso hace que ahí haga ruido, ¿no? Está esta persona que tiene este nivel de vida. Y bueno, muchas veces no se ha actualizado esa información. Una vez que se actualiza, eso impacta y se le da de baja enseguida. Nosotros lo que le decimos muchas veces es que nos pueden traer algunas situaciones bueno, de que se supone de que hay o que no coincide el perfil de la tarjeta con el nivel de vida de esa persona. Nosotros en algunos casos lo que hacemos es visitarlos y bueno, constatamos de esa situación. Bueno, para mí fue un gusto. La gente de códigos no tenía otro modelo de camioneta que nombrarnos, no tienen ni idea de qué hablamos, pero no tenía otro modelo de camioneta que nombrarnos, por favor, gente. A ver, Rosa, escúchame, Seba, ¿hay algo que quieras agregar creas que la gente no sabe? Porque si no, yo por mí estoy súper agradecida de esta nota, Bien. de tu amabilidad, de los conceptos, y aunque no lo creas quizás o no lo sepas, clarificaste 3 o 4 puntos, te lo aseguro, que están arriba de la mesa, que la gente los habla y que por muy mal informados, y espero que este espacio sirva un poco para eso, porque de verdad a mí me desandaste un montón. Bueno, Felicitarte, felicitarte por la idea de refugio, por cómo lo estás laburando y que esa gente tenga, por favor, que piensen. Aunque no me vean, yo hablo a veces con gente, que la vida les sonría, que puedan salir de sus adicciones o que ujú. sea el mínimo posible, que puedan cambiar de vida, viejo. Nada más que eso. Bueno, yo Gracias, Seba. por favor agradecido a las órdenes. Bueno, un gusto de poder colaborar en aclarar algunas cuestiones. Sabes que estoy a la orden. Así que bueno, un gusto para mí. Fue una linda entrevista y bueno, espero que la gente de Sarandí también se haya podido disfrutar de la entrevista, que haya podido informarse y bueno, ya saben que pueden venir por la oficina, nos pueden llamar, que acá tenemos un equipo que hace muchos años que viene trabajando, que viene teniendo mucha experiencia, así que bueno, agradecerte nuevamente y bueno, a las órdenes. Muchísimas gracias. Esto fue A Quién le importa. Soy Jacqueline Dárdano, estuviste escuchando la 102.3 Digital FM, www.sarandidigital.com.uy. Te agradezco que el canal de soporte, que es @Jacqueline Dárdano, que nació como un canal de soporte, porque no podíamos mandar los audios por el peso y se nos ocurrió generar ese canal para mandar a Dino Capelli el enlace y que quedara como video no listado. Resulta que empezó a ser solicitado y por eso vas a ver a Sebastián en imagen. Buenísima semana, gente, y lo mejor para ustedes. Hasta el martes que viene, 20 horas. Vamos a tratar de dar